Hoy diseñaremos un algoritmo capaz de controlar el brillo de un diodo LED mediante un potenciómetro, utilizando la conversión analógico-digital ADC con PWM o modulación de ancho de pulso. Para controlar el brillo de un LED debemos ser capaces de generar un voltaje eléctrico gradual. A esto se le llama señal eléctrica analógica. Si lo representamos en una gráfica, consiste en enviar o recibir de poco a poco un voltaje eléctrico, hasta llegar a su punto máximo y encender el LED completamente, o bajar para apagarlo gradualmente. Arduino ya contiene puertos para recolectar señales analógicas y utilizaremos un potenciómetro de 100 kiloohmios, que es una resistencia variable rotatorio, capaz de producir gradualmente la señal eléctrica. El potenciómetro será conectado en modo divisor de tensión, es decir, la división del mismo voltaje eléctrico. Un pin conectado al positivo, el otro al negativo, y el pin del medio será la salida de señal resultante de la división. Al ingresar la señal analógica, comenzará a trabajar la conversión ADC en el Arduino automáticamente. Esto para poder manipularlo en la misma programación y que solo se logra mediante el lenguaje binario. Cada Arduino tiene un control máximo de bits. En cuanto a conversión analógica hablamos, Arduino 1 tiene un control máximo de 10 bits. ¿Y qué es esto? Si la entrada recibe un voltaje de 0 voltios, entonces lo reconocerá con este valor binario. Pero tranquilo, Arduino también realiza otras conversiones numéricas más fáciles de reconocer. Esto sería binario a decimal, que sería simplemente 0. Ahora, si recibe la mitad de 2.5 voltios, sería en binario y en decimal 512. Y por último, el voltaje máximo 5 voltios en binario y en decimal 1023. Por lo tanto, su rango del Arduino en lectura ADC usando voltajes de 0 a 5 voltios máximo. Vamos a conectar el potenciómetro directamente a los puertos analógicos, aprovechando que cada puerto genera como salida 5 voltios o 0 voltios. Esto para simular el positivo y negativo para la conexión divisor de tensión del potenciómetro. Y solo uno de ellos podrá recolectar la señal analógica. Claro, esto solo como experimento. Abrimos la aplicación Arduino Droid y comenzamos en definir los puertos en Voice Setup. Puerto A0 y A4 definidas como salidas output. Ahora, puerto A2 definir como entrada. Esto no será necesario porque todos los puertos analógicos ya están por defecto de fábrica definidos como entradas analógicas y no es necesario declararlas, a excepción si las volvemos digitales. Ahora en el programa principal Void Loop empezamos por activar los puertos A0 y A4 para que funcione el potenciómetro. Luego tocaría recolectar la señal analógica que nos envía y recibimos del mismo potenciómetro ya activo. Para esto debemos crear una variable local llamada intDato. Esta variable local recogerá la señal con la instrucción analogread del puerto A2. Ahora seguiría en usar esta señal guardada temporalmente para controlar al diodo LED. Hablando del diodo LED, lo conectaremos junto a una resistencia de 220 ohmios en los puertos 7, simulando el negativo, y el puerto 6, como el positivo. Y en la programación lo definimos y lo activamos. Arduino no puede generar como salida esta misma señal analógica que hace el mismo potenciómetro para controlar el brillo del LED, ya que sus puertos en función de salida es digital por sus compuertas lógicas. La solución para imitar esta señal analógica sería con señal PWM o modulación de ancho de pulso, es decir, una señal digital en forma de ondas cuadradas. Básicamente, esta señal consiste en manipular la duración en cada bit, en este caso un positivo o negativo, generando esta forma de señal cuadrada constante. Mientras más dure el positivo o el bit 1, el LED se encenderá más, y si dura menos, el LED se irá apagando. ¿Y cómo preparamos esto en el algoritmo? Lo más primitivo sería hacer una secuencia de encender y apagar el LED variando sus tiempos con los delay. Pero podemos ahorrarnos todo esto con el comando analogwrite, que líricamente es igual. Colocamos el puerto para enviar la señal en el número 6, junto con la variable dato. Ahora la señal PWM, al igual que la señal analógica, opera con solo números de 0 a 255, pero la señal analógica opera con hasta 1023. Solución lógica por cálculo básico. 1024. Se toma en cuenta su número 0, dividido entre 256, que también se toma en cuenta su número 0. Nos dará como resultado el número 4.
lo que significa que se divide en 4 partes esta señal para completar la señal analógica de 1024. Aplicamos esto entonces en la programación. Ponemos en paréntesis la recolección de señal analógica y lo dividimos entre 4. Esta operación permitirá tomar los valores analógicos para luego convertirlos a un número más pequeño y cercano para aplicarlo en la señal PWM. Todo esto se guardará en la variable dato y usamos esa misma variable en el comando analogwrite para reproducir la señal y manifestarlo en el LED. Finalizamos la secuencia con el retardo de tiempo delay de 50 milisegundos. Y por fin ya tendremos todo listo el algoritmo. Lo conectamos. Lo compilamos. Y lo descargamos al Arduino. Y ya estará controlando el brillo del LED constantemente, cada vez que movemos el potenciómetro. La señal analógica va cambiando mientras se realiza la operación divisor en la recolección de la señal y posteriormente pasa a modularse en la salida junto al LED. Lo terminamos en adornarlo para darle más ilustración al esfuerzo aplicado y por supuesto para que se vea más bonito. Este proyecto corresponde a uno de nuestros tantos ejercicios de nuestro kit Arduino volumen 3. Como dato extra, existe el método map o mapeo para realizar esta conversión de datos requeridos, un tema que tal vez toquemos en otra ocasión. Por aquí te dejo una lista de videos igual de interesantes con la aplicación Arduino Droid. Suscríbete y activa la campanita si quieres ver más material próximo que voy a compartir. Te ha hablado Androbo y gracias por ver el video.